Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 3. Tema 16. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia, régimen jurídico. 1. La igualdad de género en la Constitución española, la igualdad formal. La Constitución española de 1978 recoge el principio de igualdad en su artículo 14 que establece: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 3 cuestiones hay que destacar de este artículo. A. El carácter preeminente que la Constitución ha otorgado a la igualdad, que declara como un valor superior del ordenamiento jurídico, artículo 1 CE, y que desarrolla en el artículo 14, como frontispicio de todo el capítulo 2 del título I, presidiendo incluso a los derechos fundamentales y libertades públicas. B. Que la igualdad como valor superior se concreta en la ausencia de discriminación. C. Que en el presente tema nos vamos a referir en exclusiva a la igualdad por razón de sexo, es decir, entre el hombre y la mujer. Sentadas estas premisas, tenemos que decir que el poder constituyente, y una vez consagrado este principio de igualdad de sexos, debió pensar que ya estaba todo hecho. Reflejado el valor en el texto constitucional, no había más que esperar que esto fuera una realidad social. Es lo que llamamos igualdad formal, para referirnos al hecho de que la igualdad de género estaba ya formalmente recogida desde el año 1978 en nuestra máxima norma. Pero la cuestión era: ¿y esta igualdad formal se ha trasladado a la realidad social? Es decir, materialmente, ¿nuestra sociedad es igualitaria entre hombres y mujeres? Al darse cuenta nuestro legislador que por más que lo consagrara la Constitución, la igualdad de género no progresaba en nuestro país, es por lo que se decidió que era necesaria una norma de desarrollo que estableciera las bases para que la sociedad caminara hacia una igualdad real, y se hizo a través de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Ley Orgánica 3/2007, 29 años después de aprobarse el texto constitucional. 2. El desarrollo del principio constitucional, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la igualdad material o real. La igualdad de género o sexo se desarrolla en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que como hemos dicho más arriba, pretende conseguir y llevar al terreno de la realidad la igualdad que formalmente ya existía, pero que no era real. Dicha ley ha sido modificada, entre otros, por el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Así lo recoge la exposición de motivos de la ley, cuando dice: el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado sin duda un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad plena, efectiva entre mujeres y hombres, aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta por razón de sexo, y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres,
con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo. Se contempla asimismo una especial consideración con los supuestos de doble discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad. La ley se estructura en un título preliminar, 8 títulos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 8 disposiciones finales. El título preliminar establece el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. El título primero define, siguiendo las indicaciones de las directivas de referencia, los conceptos y categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas. En el título segundo, capítulo primero, se establecen las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad. Se define el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. También se consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos. El título 3 contiene medidas de fomento de la igualdad en los medios de comunicación social, con reglas específicas para los de titularidad pública, así como instrumentos de control de los supuestos de publicidad de contenido discriminatorio. El título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Se incluye además, entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. El título V, en su capítulo 1, regula el principio de igualdad en el empleo público, estableciéndose los criterios generales de actuación a favor de la igualdad para el conjunto de las administraciones públicas, y, en su capítulo 2, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado. El título B de la ley está dedicado a la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, con especial referencia a los seguros. El título 7 contempla la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por las empresas en materia de igualdad. El título 8 de la ley establece una serie de disposiciones organizativas, con la creación de una comisión interministerial de igualdad entre mujeres y hombres y de las unidades de igualdad en cada ministerio. A modo de resumen para preguntas tipo test, te plasmamos el siguiente resumen de la estructura de la ley. Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, de 22 de marzo. Título I. El principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Título 2. Políticas públicas para la igualdad. Título 3. Igualdad y medios de comunicación. Título IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Título V. El principio de igualdad en el empleo público. Título B. Igualdad de trato en acceso a bienes y servicios. Título 7. Igualdad en la responsabilidad social de las empresas. Título 8. Disposiciones organizativas. 31 disposiciones adicionales, 11 transitorias, 1 derogatoria y 8 finales. 2,1. Igualdad de oportunidades y discriminación por razón de sexo. Conceptos previos. 2.1,1. Objeto de la ley. Se describe en el artículo 1 de la ley que establece: 1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición,
en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para, en el desarrollo de los artículos 9,2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 2. A estos efectos, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo. Con la ley de igualdad se produce el reconocimiento de una igualdad efectiva o real. La exigencia de que exista una igualdad real entre hombres y mujeres no solo se deriva de nuestro ordenamiento jurídico, sino que también forma parte de una exigencia social que contribuye al desarrollo económico. La ley de igualdad supone un paso más en la lucha contra la discriminación de las mujeres y en el aseguramiento de una igualdad efectiva. Aunque la ley es muy decisiva, no debería ser el único paso que se haya de adoptar. 2.1.2. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. La ley orgánica define a tal efecto que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Discriminación directa e indirecta. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Constituye discriminación directa por razón de sexo
Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 2.1,3. El principio de transversalidad, el mainstreaming. La ley de igualdad implica la proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento, de la realidad social, cultural y artística en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. A este respecto conviene recordar que el artículo 9,2 de la Constitución española establece un mandato a los poderes públicos para que hagan real y efectivo lo que digan las normas. Establece. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este mandato constitucional se concreta en el principio de transversalidad que establece el artículo 15 de la ley. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. Las administraciones públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Entendemos que lo quiere la transversalidad, es que la idea de la igualdad atraviese toda la actuación administrativa, desde los que hacen normas jurídicas en todos los ministerios, a quienes las aplican. Sea de lo que sea el tipo de proyecto de ley o reglamento o política pública en la que se esté trabajando, quien lo haga se tiene que plantear: ¿esto que estamos haciendo puede afectar a la igualdad? Y en ese caso, ¿cómo lo puedo hacer para que mejore la situación? La idea de transversalidad es contraria a que en un ministerio haya un pequeño equipo o servicio que se dedique a la igualdad. La transversalidad quiere que todos en el ministerio o ayuntamiento o consejería estemos trabajando por la igualdad. A modo de ejemplo, se está trabajando en un tema de seguridad social en el Ministerio de Agricultura, y alguien podía pensar: este tema es muy específico y no tiene nada que ver con la igualdad. O alguien aplicando la transversalidad se preocupó de pensar: ¿esto puede afectar a la igualdad? ¿Cómo se hace ahora? Y de esa reflexión nació una formidable política pública, por la que se modificó el régimen especial agrario de los trabajadores del campo, permitiendo que las mujeres copropietarias de las explotaciones agrarias, al estar en régimen de gananciales, se pudieran dar de alta en la seguridad social. Estableciendo en el artículo 14 los siguientes criterios generales de actuación de los poderes públicos. 1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino, en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 3. La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres inmigrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva. 7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. 8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres,
así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. 2,2. Políticas públicas para la igualdad. El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Es decir, todos los proyectos de ley o de reglamentos deben incorporar entre la documentación a aportar este informe de impacto por razón de género de la norma que se pretende aprobar. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley, y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán a. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. B. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. C. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. D. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. E. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. F. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes, con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. Solo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. Respecto a la colaboración entre las administraciones públicas, el artículo 21 de la ley establece que la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a tal efecto con el resto de las administraciones públicas. La ley prevé acciones específicas para la igualdad en los siguientes ámbitos. En la política educativa. En la creación y producción artística. En la salud. En la sociedad de la información. En deportes. En el desarrollo rural. En la ordenación del territorio y vivienda. En la cooperación al desarrollo. En contratos y subvenciones públicas.
etc. 2,3. Igualdad y medios de comunicación. La Ley Orgánica de Igualdad establece que los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. A tal efecto, la corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos. A. Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. B. Utilizar el lenguaje en forma no sexista. C. Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. D. Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género. En el mismo sentido que lo anterior, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje. Respecto de los medios de comunicación social de titularidad privada, la Ley Orgánica de Igualdad establece: todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Las administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen. La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la Legislación General de Publicidad y Comunicación Institucional. 2,4. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo. Los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de formación profesional, escuelas taller y casas de oficios, dirigidos a personas en desempleo. Se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres. De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva, se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Se modifica este artículo 45 por el art. 1,1 del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias. A. Proceso de selección y contratación. B. Clasificación profesional. C. Formación. D. Promoción profesional. E. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. F. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. G. Infrarrepresentación femenina. H. Retribuciones. Y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados. 2,5. El principio de igualdad en el empleo público. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán a. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación, con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. B. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. C. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. D. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. E. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. F. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. G. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Además, el Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa. En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia, por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios.
A. El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. B. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. C. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. D. La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la administración pública, y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. 3. La protección de las mujeres contra la violencia de género. 3,1. La Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género. La exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección contra la Violencia de Género nos indica que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley puede regularse su ejercicio. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9,2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Principios rectores. A través de esta ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines. A. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. B. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las administraciones públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. C. Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley, los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. D. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial,
que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente ley. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género, y en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 3,2. Los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 3.2.1. Derecho a la información. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. 3.2.2. Derecho a la asistencia social integral. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implicará especialmente A. Información a las víctimas. B. Atención psicológica. C. Apoyo social. D. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. E. Apoyo educativo a la unidad familiar. F. Formación preventiva en los valores de igualdad, dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. G. Apoyo a la formación e inserción laboral. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al juez las medidas urgentes que consideren necesarias. 3.2.3. Asistencia jurídica. Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. 3.2,4. Derechos laborales y de seguridad social. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social y de desempleo. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de 6 meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta. 3.2,5. Derechos de las funcionarias públicas. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. El importe de esta ayuda será equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas, financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado, serán concedidas por las administraciones competentes en materia de servicios sociales. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local,
concedida por la situación de violencia de género. Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. 3,3. Formas de tutelar y vigilar el cumplimiento de las políticas contra la violencia de género. 3.3,1. Tutela institucional. Como tutela institucional, la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género crea dos organismos. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la materia. El titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta ley, en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las comunidades autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal, con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres. 3.3,2. Tutela penal. Se refiere a las distintas medidas que se han introducido en el Código Penal para garantizar una eficaz respuesta en la lucha contra la violencia de género. A. Suspensión de penas. El párrafo segundo del apartado 1, sexta del artículo 83 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el juez o tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas primera, segunda y quinta de este apartado. Se refiere al alejamiento. B. Comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena. El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. 3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en las reglas primera, segunda y quinta del apartado 1 del artículo 83, determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. C. Sustitución de penas. El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión solo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el juez o tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas primera y segunda,
Del apartado 1 del artículo 83 de este Código. D. Protección contra las lesiones. Se modifica el artículo 148 del Código Penal, que queda redactado de la siguiente forma. Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. 1. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado. 2. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 3. Si la víctima fuere menor de 12 años o incapaz. 4. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 5. Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Protección contra los malos tratos. El artículo 153 del Código Penal queda redactado como sigue. 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días, y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Protección contra las amenazas. Se añaden 3 apartados, numerados como 4, 5 y 6, al artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente redacción. 4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria, potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173,2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años. Protección contra las coacciones. El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda numerado como apartado 1, y se añade un apartado 2 a dicho artículo, con la siguiente redacción. 2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria, potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Quebrantamiento de condena.
Se modifica el artículo 468 del Código Penal, que queda redactado de la siguiente forma. 1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. 2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, impuestas en procesos criminales, en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173,2. Y protección contra las vejaciones leves. El artículo 620 del Código Penal queda redactado como sigue. Serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días. 1. Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 2. Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 3.3,3. Tutela judicial. Dentro de la tutela judicial quiero destacar 2 aspectos importantes. En primer lugar, la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, y en segundo lugar, la creación de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. A. De los juzgados de violencia sobre la mujer. En cada partido judicial, habrá 1 o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las salas de gobierno, que en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente ley orgánica, corresponda a uno de los juzgados de primera instancia e instrucción, o de instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. En los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción, será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere esta ley. Competencia. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos. A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro 3 del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A de este apartado. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos. A. Los de filiación, maternidad y paternidad. B. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. C. Los que versen sobre relaciones paterno-filiales. D.
los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. E. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores, o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro, en nombre de los hijos e hijas menores. F. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. G. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil, cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos. A. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. B. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1A del presente artículo. C. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. D. Que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. B. Del fiscal contra la violencia sobre la mujer. El fiscal general del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado un fiscal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de fiscal de sala, que ejercerá las siguientes funciones. A. Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el fiscal general del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. B. Intervenir por delegación del fiscal general del Estado en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C. Supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra la violencia sobre la mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al fiscal jefe de las fiscalías en que se integren. D. Coordinar los criterios de actuación de las diversas fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al fiscal general del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. E. Elaborar semestralmente, y presentar al fiscal general del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, existirá una sección de menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y otra sección contra la violencia sobre la mujer en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. A estas secciones serán adscritos fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia a aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados, o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, podrán actuar también en otros ámbitos o materias. En las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias provinciales, podrán existir las adscripciones permanentes que se determinen reglamentariamente. A la sección contra la violencia sobre la mujer se atribuyen las siguientes funciones. A. Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los juzgados de violencia sobre la mujer.
B. Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los juzgados de violencia sobre la mujer. En la sección contra la violencia sobre la mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos, que permitirá la consulta de los fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto, en cada caso procedente. 4. Discapacidad y dependencia. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 2007 fue un año fundamental en la construcción, mediante medidas concretas y determinadas del Estado social y democrático social de derecho, con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, conocida ya cariñosamente por muchos como la Ley de Dependencia. Y es una ley importante que está incluida en la agenda de todos los países europeos, como una de las políticas más importantes para perfilar el estado del bienestar en el siglo XXI. Como todos sabemos, la concreción del artículo 1 de la Constitución española en un Estado social y democrático de derecho se reafirma en el 9,2, cuando establece de forma imperativa que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 4,1. Exposición de motivos y estructura de la ley. La exposición de motivos es suficientemente aleccionadora de los objetivos que acomete dicha ley, destacando la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal, constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Es importante destacar que la filosofía que impregna la ley configura el derecho de asistencia a personas en situación de dependencia como un auténtico derecho de la ciudadanía, sistema que se presta en base a los criterios de universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo. La ley es corta, 47 artículos divididos en 3 títulos. El primero, el título preliminar, que incluye las disposiciones generales, definición y principios generales de la ley. A continuación, el título I configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD, estableciendo cómo se configura el sistema, qué prestaciones y catálogos de servicios va a dar, en qué grado se establece la valoración de la dependencia, cómo se reconoce esta, y finalmente cómo se financia. En tercer lugar, el título 2 regula ciertas medidas para garantizar la calidad y eficacia del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Y por último, el título 3 regula las infracciones y sanciones que se puedan ejercer respecto del ámbito de aplicación de la ley. 4,2. Título competencial. Aunque todos sabemos que la asistencia social se incluye en el artículo 148,2, es decir, competencias de las comunidades autónomas, también es cierto que el artículo 149,1 regula que es competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. En este artículo el 149,1 primera CE basa la disposición final octava, el fundamento constitucional de la ley, que no obstante haber tenido una tremenda adhesión parlamentaria, se aprobó con más de 300 votos a favor. Realmente la competencia primera del artículo 149 ha sido muy desarrollada por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que dicho artículo habilita al Estado al establecimiento por entero de las condiciones básicas que garanticen la igualdad. Condiciones básicas que se predicarían de los derechos y deberes en sí mismos, considerados, no de los sectores o materias en que aquellos se insertan. En este sentido, el propio artículo primero de la ley establece que la presente ley
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, creando a tal efecto un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, al que me referiré a lo largo de este trabajo como el sistema o el SAAD, indistintamente. 4,3. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. El sistema se configura como una red de utilización pública que integra de forma coordinada todos los centros y servicios, tanto sean públicos como privados. Su finalidad en consecuencia es servir de cauce de colaboración y participación de las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, optimizando los recursos públicos y privados disponibles y por último contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El sistema establece 3 niveles de protección. A. Nivel mínimo. Es el establecido y garantizado por la Administración General del Estado. B. Nivel acordado. Es el nivel de protección que se acuerde entre la H y la Administración de cada una de las comunidades autónomas a través de los correspondientes convenios. C. Nivel adicional. Es el que adicionalmente a lo anterior puede añadir cada comunidad autónoma. Literalmente al artículo 7 de la ley los define así. La protección de la situación de dependencia por parte del sistema se prestará en los términos establecidos en esta ley, y de acuerdo con los siguientes niveles. 1. El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado, en aplicación del artículo 9. 2. El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las comunidades autónomas, a través de los convenios previstos en el artículo 10. 3. El nivel adicional de protección que pueda establecer cada comunidad autónoma. Simplemente añadir que desde 2012, la aplicación del nivel 2 se va aplazando sucesivamente, dejándose sin efecto su aplicación en la ley de presupuestos de cada año. Así en este año, se suspende para el año 2017 la aplicación del apartado 2 por la disposición adicional 91 de la Ley 3/2017 de 27 de junio. El órgano de cooperación para la articulación del sistema es el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia. Está constituido por el titular del Ministerio de Trabajo, representantes de los departamentos ministeriales, representantes de las comunidades autónomas y de las entidades locales. El catálogo de servicios que el sistema va a ofrecer son los siguientes. 1. Servicios de prevención de situaciones de dependencia. 2. Servicios de teleasistencia. 3. Servicio de ayuda a domicilio. Atención a las necesidades del hogar. Cuidados personales. 4. Centros de día y de noche. Centros de día para mayores. Centros de día para menores de 65 años. Centros de día de atención especializada. Centros de noche. 5. Residencias. Residencia de personas mayores dependientes. Centros de atención a personas discapacitadas. La red de centros estará formada tanto por los centros públicos de la H, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, como de centros privados concertados debidamente acreditados. La acreditación a los centros privados la otorga la comunidad autónoma. Este catálogo de servicios es el objetivo prioritario de la ley, es decir, entre las alternativas posibles de soluciones al problema, referidas a la posibilidad de prestar servicios, a transferir prestaciones económicas y que el usuario utilice el servicio que desee, la ley se inclina decididamente por los servicios, pero no obstante mantiene la posibilidad de realizar transferencias mediante prestaciones económicas de carácter periódico, cuando al usuario no le sea posible el acceso a un servicio público concertado por razones geográficas o de cualquier otra índole o naturaleza, y normalmente referidas para la prestación de cuidados en el entorno familiar y el apoyo a través de cuidadores no profesionales. Se establecen 3 grados de dependencia. A grado y dependencia moderada. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas para la vida diaria, al menos una vez al día,
o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. B. Grado 2. Dependencia severa. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. C. Grado 3. Gran dependencia. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Pues bien, la determinación de en qué grado de dependencia se encuentra cada persona se establece en un baremo que va del 1 al 100 y que implica que en cada comunidad autónoma deberá haber unos órganos de valoración. Órganos que serán multidisciplinares que a la vista de la solicitud del interesado, baremarán en qué grado de dependencia se encuentra. Estos grados de dependencia se han establecido en el Real Decreto 504/2007 de 20 de abril, con el siguiente baremo. Puntos. Grado I 25 a 49. Nivel 1 2539. Nivel 2 4049. Grado 2 50 a 74. Nivel 1 5064. Nivel 2 6574. Grado 3 74 a 100. Nivel 1 7589. Nivel 2 90100. Como hemos dicho anteriormente, el procedimiento para el reconocimiento del derecho se inicia a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o por quien ostente su representación. Su tramitación se ajustará a las normas procedimentales de la Ley de Procedimiento Administrativo, y el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración autonómica correspondiente, la cual deberá determinar los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia. 4,4. Desarrollo reglamentario. Como desarrollo de la ley y a lo largo del año 2007 se han dictado los siguientes reales decretos de desarrollo de la misma. Real Decreto 504/2007 de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecida en la Ley 39/2006. Real Decreto 614/2007 de 11 de mayo, sobre el nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado. Real Decreto 615/2007 de 11 de mayo, por el que se regula la seguridad social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. Real Decreto 727/2007 de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la ley. Además se suspendió para el año 2018 la aplicación de los arts. 7,2, 8,2a, 10 y 32 3,1 por Ley 6/2018 de 3 de julio. La aplicación de los arts. 7,2, 8,2a, 10 y 32 3,1 por Ley 3/2017 de 27 de junio. Para el año 2016, la aplicación del art. 7,2, 8,2a, 10, 32,3 por Ley 48/2015 de 29 de octubre. Y se modificó el art. 14 por Ley 26/2015 de 28 de julio. 4,5. Aplicación de la ley. Aunque la ley ha recibido una adhesión parlamentaria arrolladora, no significa que desde diversos foros no se hayan planteado algunas cuestiones pendientes de vital importancia para la correcta aplicación de la ley, entre los que se pueden señalar. A. Financiación. Las comunidades autónomas se quejan de que con la aplicación de la ley, al final la responsabilidad de la financiación va a ser suya, ya que va a ser la administración que los ciudadanos vamos a visualizar como prestadora del servicio cuando el Estado,
solo garantiza unos mínimos que algunas comunidades autónomas han tachado de insuficientes. B. El copago. La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones no se concreta en forma alguna en la ley, ya que el artículo 33 solo establece que los beneficiarios participarán también en la financiación de las mismas, pero no se establece cómo, ni en base a qué criterios, debiéndose establecer si es con criterios de renta o de patrimonio o mixtos, y a mi juicio debiendo establecer criterios que no sean excluyentes. C. Escasa relevancia de las entidades locales. Aunque la competencia de los servicios sociales corresponde a las comunidades autónomas, los grandes prestadores directos de los servicios sociales a través de los planes concertados son los ayuntamientos a los que se menciona ocasionalmente y de pasada una vez más, olvidando la autonomía municipal. D. Los cuidados familiares. Sin duda será la cuestión más difícil y conflictiva, y es el desarrollo de en qué circunstancias se van a producir las ayudas económicas cuando es un familiar el que se hace cargo de la atención. Los flecos sin resolver de aspectos relativos al alta en la seguridad social cuando el cuidador sea jubilado o persona en alta, y qué mecanismos se van a establecer para garantizar que la transferencia económica se dedique al cuidado de la persona dependiente y no a otros aspectos. E. La suspensión de los acuerdos. La suspensión de los acuerdos o convenios con las comunidades autónomas que cada año la Ley de Presupuestos hace para la aplicación del nivel 2 de dependencia, hacen que se esté retrasando una efectiva y plena aplicación de la ley en la realidad social, para la que fue aprobada. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. Según dispone la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral? A. Las empresas con 50 o más personas trabajadoras. B. Las empresas obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador, la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. C. Todas las empresas, tanto las de menos de 50 como las de más de 50 personas trabajadoras. D. No es una obligación legal que implique a las empresas de menos de 50 personas trabajadoras, sino que es una actuación voluntaria. Respuesta correcta, C. Justificación. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.